Queridos estudiantes, buenos días. En este video tutorial vamos a continuar el estudio de las diferentes aplicaciones de paquete ofimático que encontramos en Google. Hace 8 días vimos un par de videos sobre Google Docs, sobre el editor de texto de Google. En este video voy a explicarles las herramientas principales que nos ofrece la hoja de cálculo de Google y voy a proponerles unas actividades para realizar. Entonces, como ustedes recuerdan, nosotros debemos ingresar con nuestra cuenta institucional, iniciar sesión con nuestra cuenta institucional, de tal forma que veamos acá nuestra foto de perfil de la cuenta y veamos este botón de los 9 cuadritos en donde damos clic y podemos encontrar todas las herramientas. Vamos a buscar ahora la que dice hojas de cálculo y vamos a dar clic ahí. Como vamos a trabajar un libro nuevo, un libro electrónico nuevo, lo que vamos a hacer simplemente es dar clic en el botón que dice en blanco. Esperamos a que cargue el documento. Y aquí nos damos cuenta entonces de que esta herramienta de hoja de cálculo de Google realmente es muy parecida al Excel que nosotros trabajamos localmente en nuestros computadores. De hecho, la mayoría de herramientas, por no decir que todas, también están incluidas en este programa de hoja de cálculo. Recordar algunas ventajas que tiene el trabajar con Google Hoja de Cálculo, al igual que con Google Docs, tiene ciertas ventajas como son. La primera de ellas, compatibilidad. ¿Cómo así compatibilidad? Que si yo descargo una hoja o un libro electrónico en este caso, si lo descargo a mi computador, yo lo puedo abrir en Excel y no va a haber ningún problema, es decir que hay compatibilidad en cuanto a sus extensiones. O al contrario, si yo puedo trabajar en Excel un libro, determinadas hojas en el libro de cálculo, y luego yo quiero subir a la nube ese libro de Excel, yo fácilmente lo puedo abrir también en Google Hoja de Cálculo. Entonces hay compatibilidad, esa es la primera ventaja. La otra ventaja tiene que ver con portabilidad y conectividad, que como los documentos, y en este caso las hojas de cálculo que trabajamos en Google, están en la nube, están en internet, nosotros no necesitamos llevar nuestros trabajos en un medio físico de almacenamiento como una memoria USB de un lado para otro, sino que simplemente necesitamos disponer de un equipo con conexión a internet en cualquier lugar del mundo para acceder a nuestros documentos de una forma más fácil. Y la tercera ventaja muy importante es que, al igual que en Google Documentos, en Google Hoja de Cálculo nos permite trabajar de forma colaborativa. Es decir, nos permite por medio del botón compartir invitar a otras personas para que contribuyan con el trabajo de nuestra hoja de cálculo. Entonces podemos trabajar simultáneamente de forma colaborativa por medio de la hoja de cálculo de Google Docs. Entonces son 3 ventajas, repasémoslas. La primera, compatibilidad. La segunda, que tiene que ver con portabilidad y conectividad. Y la tercera, que tiene que ver con que promueve el trabajo colaborativo, es decir, nos permite trabajar simultáneamente en una misma hoja de cálculo. Recordemos que lo que nosotros descargamos de hoja de cálculo realmente es un libro electrónico, porque nosotros podemos crear varias hojas por medio del botón más. Aquí en este botón más podemos crear varias hojas. Aquí estoy en la primera hoja, en la segunda, en la tercera, y puedo cambiarle los nombres a las hojas, ¿no? Aquí doy clic en esta pestaña, le puedo decir cambiar nombre y puedo darle, por ejemplo, actividad 1. Y así con las demás hojas también puedo cambiarle el nombre a las hojitas. Y lo que descargo al final es el libro que contiene todas las hojas.
Hagamos un repaso rápido acerca de hoja de cálculo. Al igual que en Excel, en Google Hoja de Cálculo tenemos una cuadrícula que se compone de filas y columnas. Recordemos que las filas están clasificadas numéricamente, ¿cierto? Y las columnas, que son verticales, están clasificadas alfabéticamente por medio de letras. Eso es importante. Eso también entonces nos da que la intersección de una fila y una columna, nos muestra una celda. Entonces, por ejemplo, la intersección de la columna B con la fila 4, pues nos va a mostrar la celda B4. Cada celda tiene su propia dirección. Esta sería la celda B4. Esta de acá, por ejemplo, sería la celda, ¿cuál sería? Correcto, la celda C10. Y así cada una de las celdas tiene una dirección exclusiva. Las direcciones de celdas siempre empiezan por la letra y luego por el número. Entonces, por ejemplo, aquí sería C10. Muy bien. Y repasemos ahora un poco las herramientas que encontramos en la parte superior de la hoja. Tenemos entonces el botón deshacer cambios, que se encuentra en cualquier programa ofimático, el botón rehacer cambios, imprimir, copiar formato, que en este caso es si tengo un formato determinado en una celda y quiero copiar el formato, lo puedo hacer para pegarlo en otra celda. El zoom, es decir, para acercar o alejar la hoja. Esto tiene que ver ya con el formato de la celda, propiamente el contenido, que quede como formato moneda, algún contenido de una celda, que quede como formato porcentaje el contenido de una celda. En caso de que sea un número decimal, puedo reducir o aumentar los decimales. Puedo aplicar otros formatos distintos al contenido de las celdas, como pueden ser texto sin formato, número, porcentaje, científico, contabilidad, moneda, fecha, hora. Esos son distintos formatos que podemos aplicarle a las celdas. Tenemos acá también lo que tiene que ver con el formato de la fuente, entonces con las familias de fuente, es decir, el tipo de letra, para decirlo en otras palabras, que podemos aplicarle también a el texto o el contenido de una celda, tamaño de fuente, los distintos estilos que podemos encontrar. Entonces tenemos negrita, cursiva, tachado. Podemos aplicarle un color al texto diferente, el botón de color de texto, el botón de color de relleno de la celda, es decir, el color de fondo que le damos a la celda. Podemos aplicarle bordes a nuestro rango de celdas, el que queramos. Entonces tenemos varias opciones, todos los bordes, bordes interiores, borde horizontal, borde vertical, contorno o bordes exteriores, o simplemente podemos también especificar el color del borde, darle color a los bordes, ¿cierto? El borde, solamente dejar el borde de la izquierda, el borde superior, borde de la derecha, borde inferior, y tenemos otros estilos de bordes, que son estos que aparecen acá. Entonces ustedes deciden de qué manera trabajar la hoja. El texto dentro de una celda lo podemos alinear tanto horizontalmente como alinearlo verticalmente también, es decir, que quede centrado tanto de izquierda a derecha como de arriba hacia abajo, que quede centradito el texto. Este es para ajuste del texto, es decir, para que, por ejemplo, cuando escribimos un texto que excede el ancho de la columna, no quede cortado el texto, sino que, por ejemplo, inmediatamente pase al segundo renglón dentro de la misma celda con esa dimensión que tiene. Aquí es para rotar el texto dentro de la celda, para insertar un hipervínculo, un enlace, para insertar comentarios, para insertar gráficos estadísticos. Ustedes saben que nosotros podemos trabajar con gráficos estadísticos, hay diferentes tipos de gráficos, de columnas, de líneas, de áreas, circulares. Bueno, hay diferentes tipos de gráficos que podemos trabajar. En este caso, no vamos a profundizar en gráficos todavía. También tenemos lo que es una herramienta que es crear filtros, que es otra herramienta, digamos, un poquito más de un conocimiento mayor. E insertar funciones como son suma, promedio, contar. Aquí también es bueno aclarar algo.
dependiendo de cómo tenga usted configurada la hoja de cálculo, el programa, estas funciones le pueden salir en inglés. Para que le salgan en español, en caso de que a ustedes les aparezca en inglés, lo que deben hacer es venir aquí a Archivo, bajamos en ese menú, vamos a donde dice Configuración de la hoja de cálculo, y acá debemos siempre fijarnos que esté en la región que corresponde, en el caso nuestro sería en Colombia, ¿cierto? La zona horaria, que es Bogotá, y aquí mire que hay una opción que dice usar siempre nombres de funciones en inglés. Si usted tiene habilitada esta opción, las funciones van a aparecer en inglés. Por tanto, hay que quitar esa opción, es decir, quitar el visto bueno de este campo, de esta casilla de verificación, y luego darle guardar configuración, para que nuestras fórmulas, nuestras funciones en este caso, ahí está guardando cambios de la configuración que acaba de hacer, nuestras funciones aparezcan en español. Bien. Y tenemos otros menús donde están pues el resto de herramientas, todo lo que tiene que ver con el portapapeles, con la inserción de gráficos, de imágenes, de funciones propiamente, el formato de las celdas, bueno, que otras herramientas más avanzadas que aparecen aquí en la hoja de cálculo. Si quisiéramos hacer un estudio completo de la hoja de cálculo, se nos iría por lo menos medio año, porque son muchas las herramientas que hay en una hoja de cálculo. ¿Para qué utilizamos una hoja de cálculo? Pues su nombre lo dice, para hacer cálculos numéricos, matemáticos, lógicos, estadísticos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones, y es que en las celdas yo puedo escribir lo que quiera, y le puedo dar el formato que sea. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir en la celda A1 una cantidad que represente un valor en dinero, entonces digamos 50.000 pesos. Y a esta celda le puedo dar formato. Entonces, como es dinero, yo puedo dar clic aquí en el botón formatear como moneda y me aparece con el signo pesos, con el punto del 1000, con la coma de la parte decimal y luego 2 ceros, 50.000. Noten ustedes que yo no tuve que escribir ni el signo pesos, ni el punto, ni la coma. Este se dio automáticamente cuando yo le di formato de moneda. Como aquí en Colombia, en el caso particular de Colombia, no se manejan centavos, pues los 2 dígitos decimales que aparecen no valdría la pena dejarlos. Diferente si fuera en Estados Unidos, que en el dólar sí se manejan centavos de dólar. Entonces lo que yo puedo hacer acá es reducir los decimales. Con este botón, cada vez que dé clic en el botón, quita un decimal. ¿Sí? Entonces digamos que en la celda A1 tengo 50.000 pesos y en la celda C3 tengo 75.000 pesos. Entonces, como también se habla de dinero, me ubico en esa celda e igual le doy formato de moneda y le quito nuevamente los 2 dígitos decimales. Entonces, para que se den cuenta que le podemos dar el formato que requiramos, que necesitemos a estas celdas. Si yo quisiera sumar estos 2 valores, lo que hago simplemente es utilizar una fórmula. Al igual que en Excel, en hoja de cálculo de Google, nosotros lo que hacemos es ubicarnos en la celda donde queramos visualizar el resultado, en este caso de esa suma, y como vamos a utilizar una fórmula, empezamos siempre con el signo igual. Entonces escribimos igual, y simplemente con el puntero del mouse damos clic en las celdas que queremos sumar. Entonces doy clic aquí en la celda A1, en el 50.000, y ustedes se dan cuenta que en la fórmula no aparece propiamente el 50.000, sino la dirección de celda, A1. Más, y si yo quisiera no dar clic en 75.000, aunque es lo más práctico, yo puedo también digitar la dirección de celda. Entonces 75.000 sería la celda C3. Es decir, yo siempre me refiero no al contenido de la celda, sino a la dirección de la celda. Entonces lo que yo estoy haciendo en este caso es sume lo que haya en la celda A1 más lo que haya en la celda C3. Y luego al final oprimo la tecla Enter y me va a dar el valor resultado de la suma de estos 2. Si usted se ubica sobre esta celda 125.000, va a encontrar que aquí en la barra de funciones
no aparece el 125.000, sino aparece es lo que hay internamente, que es la fórmula, ¿cierto? Distinto a si me ubico aquí en el 75.000, que ese sí lo digité directamente, aparece 75.000 acá, o acá también que lo digité directamente en las celdas, aparece 50.000. Aquí yo no digité 125.000. Lo que hice fue digitar una fórmula que sumaba estas dos celdas. Entonces, si me ubico acá, aquí yo veo el 125.000, pero en la barra de fórmulas aparece es la fórmula, valga la redundancia, ¿sí? Y le puedo dar el formato que quiera a las celdas. Entonces, ya miramos lo que tiene que ver con el contenido, formato moneda, ¿cierto? Le puedo cambiar la fuente, aplicarle una fuente diferente al contenido de la celda, aumentarle el tamaño, aplicarle negrita, cambiarle el color a la fuente, ¿cierto? Aplicar un color de fondo. Es decir, usted puede explorar y combinar todas estas herramientas que tienen que ver con formato de celdas. Puedo darle, bueno, ya leí el color de relleno, puedo darle bordes, entonces me ubico nuevamente en esta celda y vamos a darle todos los bordes, ¿cierto? Y mire cómo queda la celda. Si yo quisiera copiar, aplicar este mismo formato para estas dos celdas, ¿qué hago? Entonces me ubico acá y con este botón que se llama copiar formato, doy clic y es como si hubiera copiado el formato, no el contenido, sino el diseño de la celda, como está en este momento maquillada. Y luego me ubico acá, ¿cierto? Y pego, al dar clic en esta celda, se pega el formato que copié de esta celda. Ahora, para que quede con el mismo formato acá, ¿qué haría? Pues me ubico nuevamente en esta celda, copio el formato y vengo y doy clic acá y pego ese formato también. Entonces, de esa manera puedo copiar y pegar el formato, es decir, la configuración del color de relleno, el color del texto, de los bordes, del tipo de fuente, copiarlo a otros rangos de celda. Recordar que aquí en la hoja de Excel, usted puede seleccionar un rango de celdas, es decir, un conjunto de celdas, dando clic sostenido a arrastrar, ¿no? Mire, se puede no solamente seleccionar una celda, sino un rango de celdas también. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte de cómo se inicia una fórmula, que es con el signo igual, ¿cierto? Las distintas herramientas que hay en la hoja de cálculo de Google, que se compone una cuadrícula igual que Excel, que la parte del formato, que tenemos la opción de compartir también, que cuando trabajamos en grupo tenemos también la herramienta de chat, que aquí debemos darle un título o un nombre al documento. Entonces puedo trabajar acá lo que acabo de explicar, que es formato de celdas, y le doy un nombre a la hoja, ¿cierto? Al libro, perdón. Entonces, espero que haya quedado claro este primer video. Nos vemos en un segundo video donde les voy a plantear realizar de forma individual una factura. Entonces, nos vemos pronto. Muchas gracias.